¿Y si todo lo que te contaron sobre el descubrimiento de América fuera una elaborada mentira? Mientras en las escuelas nos pintaban unas islas casi deshabitadas, esperando ser civilizadas, la realidad taína era radicalmente opuesta. Sociedades complejas con sistemas políticos avanzados donde las mujeres tenían poder real. Paradójicamente, estas culturas que supuestamente necesitaban ser salvadas, habían desarrollado técnicas agrícolas tan brillantes que literalmente alimentaron al mundo entero con el maíz, la yuca y el maní que hoy disfrutas en tu mesa. La historia oficial te ha ocultado una verdad incómoda. Mientras Europa salía de su oscuridad medieval, los pueblos del Caribe precolombino ya navegaban distancias enormes guiados por las estrellas, transformaban plantas venenosas en alimentos duraderos, y creaban sociedades donde la participación colectiva era más importante que el poder absoluto de un rey. Este conocimiento no es simplemente curioso, es fundamental para entender quiénes somos. Al finalizar este vídeo, te garantizo que no volverás a ver tu hamaca, tu barbacoa o incluso las palabras que usas diariamente de la misma manera. Te invito a un viaje fascinante por la América que existía antes de 1492, no como víctimas pasivas esperando ser descubiertas, sino como culturas ingeniosas, resilientes y sofisticadas que siguen vivas en tu ADN, tu lengua y hasta en la comida que disfrutas cada día. Esta es la historia que nunca te contaron, la verdad taína que cambiará radicalmente tu perspectiva sobre nuestras raíces. ¿Te atreves a desaprender para conocer la auténtica historia de nuestro continente? Hace miles de años, un pueblo valiente emprendió un viaje que cambiaría para siempre el rostro del Caribe. ¡Qué aventura tan increíble! Desde las fértiles riberas del río Orinoco, los ancestros taínos navegaron hacia lo desconocido, saltando de isla en isla como quien sigue un camino de piedras en un río caudaloso. Este pueblo intrépido, movido por la curiosidad y la necesidad, fue poblando gradualmente todo el archipiélago caribeño, desarrollando técnicas de navegación que asombrarían incluso a los marineros más experimentados de hoy en día, adaptándose a cada nuevo territorio con una sabiduría ancestral que les permitía leer el mar y el cielo. A lo largo de este viaje milenario, estos navegantes dejaron huellas inconfundibles de su presencia, cerámicas con diseños únicos que cuentan historias de su cosmología, herramientas de concha y piedra perfectamente adaptadas a cada necesidad, y palabras que siguen vivas en nuestra lengua como semillas que germinaron en tierra fértil. La diversidad cultural que florecía en las islas era asombrosa. Los lucayos en las Bahamas, los siboney en Cuba, y diversas variantes culturales en Jamaica y Puerto Rico, cada grupo con características propias pero unidos por un hilo invisible de tradiciones y conocimientos compartidos, como hermanos que, aunque viven en casas diferentes, comparten la misma sangre y memoria. Imagina por un momento una canoa taína de 15 metros de largo, tallada pacientemente de un solo tronco de ceiba, atravesando las aguas oscuras del Caribe bajo un manto de estrellas brillantes. Un grupo de navegantes experimentados, utilizando constelaciones como brújulas celestiales, coordina sus movimientos con la precisión de una danza ancestral mientras avanzan silenciosamente hacia nuevos horizontes. Para ellos, el mar no era una barrera sino un puente, un camino líquido que conectaba mundos y posibilidades, permitiéndoles expandir su universo conocido más allá de lo que muchos pueblos contemporáneos podían imaginar, creando así una red de comunidades interconectadas que compartían conocimientos, recursos y una visión común del mundo. La sociedad taína funcionaba con un sistema político sofisticado que desmiente la idea de pueblos primitivos que tantas veces se ha querido imponer. Cuánta sabiduría había en su organización. En la cúspide estaba el cacique, un líder que gobernaba con el consejo de los nitaínos, nobles, la guía espiritual de los beíques, chamanes, y el trabajo fundamental de los naborías, trabajadores comunes. Este equilibrio de poderes creaba una estructura donde las decisiones importantes se tomaban considerando múltiples perspectivas, evitando la tiranía que caracterizaba a muchas monarquías europeas de la época, permitiendo así un gobierno más participativo y representativo de las necesidades de toda la comunidad. Uno de los aspectos más fascinantes de la organización política taína era su sistema de herencia matrilineal,
donde el poder pasaba preferentemente a través de la hermana mayor del cacique, no directamente a sus hijos. Esta brillante estrategia garantizaba la continuidad del linaje con certeza absoluta en una época sin pruebas de ADN, asegurando que la sangre del cacicazgo se mantuviera intacta generación tras generación. Además, este sistema otorgaba a las mujeres taínas un estatus y respeto poco común en muchas otras sociedades contemporáneas, creando un balance de género que favorecía la estabilidad social y política, reflejando una comprensión profunda de las dinámicas familiares y su importancia para la cohesión comunitaria. Durante un atardecer cualquiera, podemos imaginar un consejo tribal reunido en el caney, la casa ceremonial donde se toman las grandes decisiones. El cacique, sentado en su dujo, asiento ceremonial tallado con figuras de espíritus protectores, escucha atentamente mientras los nitaínos discuten sobre la distribución de la próxima cosecha. Alrededor, los semíes, figuras sagradas que representan a los ancestros, observan silenciosamente desde sus pedestales, como testigos eternos de la sabiduría colectiva. El ambiente está impregnado de respeto y consideración mutua, mientras las voces se entrelazan buscando el consenso necesario para avanzar, demostrando que el verdadero poder no reside en imponer la voluntad de uno, sino en tejer la voluntad de todos en una sola manta protectora. Los taínos desarrollaron técnicas agrícolas revolucionarias que demuestran su profundo entendimiento del entorno caribeño. ¿Qué ingenieros tan brillantes fueron sin necesidad de títulos universitarios? El conuco, su sistema de cultivo en montículos, era una verdadera maravilla de ingeniería agrícola que combatía eficazmente las inundaciones y maximizaba el rendimiento de suelos que no siempre eran ideales para la agricultura. Estos montículos elevados, organizados estratégicamente y combinando diversos cultivos complementarios, no solo protegían las plantas del exceso de agua, sino que también facilitaban el drenaje y la retención selectiva de humedad, creando microclimas perfectos para diferentes tipos de plantas y aprovechando al máximo cada centímetro cuadrado de tierra cultivable. La transformación de la yuca, una planta naturalmente venenosa, en el nutritivo y duradero casabe, representa uno de los mayores logros tecnológicos de la cultura taína. A través de un proceso meticuloso que incluía rallar la yuca, exprimir su jugo tóxico con el sebucán, prensa tejida, y cocinar la masa resultante en forma de tortas planas, lograban crear un alimento que podía conservarse durante meses sin refrigeración. Imagina lo que esto significaba para un pueblo insular: autonomía alimentaria, reservas para temporadas de huracanes, provisiones para largas travesías marítimas, y un producto valioso para el intercambio con otras comunidades, permitiéndoles desarrollar una red comercial que fortalecía sus lazos culturales y económicos. La pesca taína revelaba una creatividad tecnológica sorprendente, desde enormes redes comunitarias hasta la ingeniosa utilización de la rémora como anzuelo vivo para capturar tortugas y peces grandes. Este pez, con su capacidad natural para adherirse a otros animales marinos, era atado con una cuerda y liberado en el agua, donde se pegaba a presas mayores que luego los pescadores podían recuperar tirando de la línea. Similar ingenuidad mostraban con sus canoas, talladas de un solo tronco mediante un proceso que combinaba fuego controlado para ahuecar la madera y agua para ensancharla gradualmente, creando embarcaciones resistentes que podían transportar hasta 50 personas a través del Mar Caribe, verdaderas autopistas marítimas que conectaban su mundo insular con una eficiencia que incluso sorprendió a los primeros europeos que las vieron. En el centro de cada aldea taína, física y metafóricamente, se encontraba el batey, un espacio mucho más complejo que una simple cancha deportiva. Cuánta sabiduría contenía cada juego. Este terreno rectangular o en forma de I era donde se practicaba el juego de pelota, una actividad que trascendía lo meramente recreativo para convertirse en un ritual de profundo significado religioso y político. Durante estos encuentros, que podían durar días enteros, se resolvían disputas entre cacicazgos, se tomaban decisiones importantes y se honraba a los ancestros, todo mientras equipos de jugadores golpeaban una pelota de caucho con caderas, hombros y rodillas, pero nunca con las manos, en un espectáculo de destreza física que simbolizaba el movimiento de los astros y el equilibrio del cosmos.
La comunicación con lo sagrado se realizaba principalmente a través de los semíes, figuras talladas en madera, piedra o algodón que representaban a deidades y espíritus ancestrales, y mediante el ritual de la coyoba, una ceremonia donde los beíques inhalaban un potente polvo psicoactivo para acceder al mundo espiritual. Durante estos trances sagrados, los chamanes consultaban a los dioses sobre decisiones cruciales como declarar guerra, iniciar la siembra o celebrar ceremonias importantes, sirviendo como puente entre el mundo material y el espiritual. Este diálogo constante con lo divino creaba un sistema de gobierno donde las decisiones políticas estaban intrínsecamente ligadas a la cosmología, asegurando que cada acción importante estuviera en armonía con las fuerzas sobrenaturales que, en su visión, regían el universo visible e invisible. Los taínos creían que su pueblo había emergido originalmente de cuevas sagradas, especialmente de Cacibajagua y Amayauna en lo que hoy conocemos como República Dominicana, otorgando a estos espacios subterráneos un significado espiritual extraordinario. Las cuevas representaban el útero de la Madre Tierra, portales entre mundos y santuarios donde los espíritus de los ancestros residían eternamente, protegiendo a sus descendientes vivos. Los muros de estas cavernas sagradas, decorados con intrincados petroglifos que narraban historias de creación y transformación, servían como templos naturales donde se realizaban importantes rituales de iniciación y comunicación con los antepasados. Cuando un joven taíno entraba por primera vez en una de estas cuevas, experimentaba una reconexión simbólica con sus orígenes, un renacimiento que fortalecía su identidad cultural y su lugar en la compleja red social y espiritual que definía su existencia. Los primeros encuentros entre taínos y europeos en Guananí, San Salvador, estuvieron marcados por una curiosidad mutua y una hospitalidad que pronto sería trágicamente mal interpretada. ¿Qué giro tan dramático tomó la historia en tan poco tiempo? Durante aquellos primeros días de octubre de 1492, los taínos recibieron a estos extraños visitantes con generosidad, ofreciéndoles alimentos, agua dulce y pequeños obsequios, mientras observaban con asombro sus barcos, armas y vestimentas tan distintas a todo lo conocido. Por su parte, los europeos quedaron impresionados por la belleza física de los isleños, su aparente docilidad y, sobre todo, por los pequeños adornos de oro que algunos lucían, un detalle aparentemente menor que encendería la chispa de una codicia desmedida y cambiaría para siempre el destino de aquellas islas que hasta entonces habían vivido en un equilibrio imperfecto pero funcional. La construcción del Fuerte Navidad, primer asentamiento europeo en América tras el naufragio de la Santa María, marcó el verdadero punto de inflexión en esta relación inicialmente cordial. Cuando Colón regresó a España dejando una guarnición en tierras del cacique Huacanagarix, comenzó un ciclo devastador. Los españoles, obsesionados con encontrar oro, impusieron tributos imposibles a poblaciones que apenas utilizaban este metal como ornamento. Lo que siguió fue la implementación del sistema de encomienda, que rápidamente derivó en esclavitud práctica, y el inicio de epidemias devastadoras para las que los nativos carecían de defensas inmunológicas. La población taína, que antes del contacto se estimaba entre 300,000 y 500,000 personas solo en la Española, comenzó un descenso demográfico tan acelerado que muchos historiadores lo consideran uno de los colapsos poblacionales más rápidos y dramáticos de la historia humana. La microcronología de este encuentro revela una transición alarmante, del asombro inicial a la dominación brutal en menos de una década, del intercambio cultural al genocidio en apenas una generación. Los diarios del propio Colón documentan esta transformación, pasando de describir a los taínos como la mejor gente del mundo, a justificar su esclavización y explotación sistemática. Lo que comenzó con regalos mutuos e intentos de comunicación terminó con suicidios colectivos en algunas comunidades que preferían la muerte a la vida bajo el yugo colonial, madres que ahogaban a sus propios hijos para evitarles el sufrimiento de la esclavitud, y rebeliones desesperadas que, aunque valientes, fueron brutalmente aplastadas por la superioridad tecnológica militar de los invasores, cambiando para siempre el rumbo no solo del Caribe sino de todo el continente americano. Frente a la devastadora realidad colonial,
los líderes taínos adoptaron estrategias diversas que demuestran su capacidad de agencia política en circunstancias extremadamente adversas. ¿Qué lección de resistencia y adaptación nos legaron? El cacique Huacanagarix optó por la alianza con los españoles, calculando que la cooperación ofrecería mejores posibilidades de supervivencia para su pueblo que un enfrentamiento directo contra armas y enfermedades desconocidas. Esta decisión, a menudo mal interpretada como simple rendición, representaba en realidad un sofisticado cálculo político en condiciones de información imperfecta y opciones limitadas, una apuesta estratégica por la supervivencia cultural a largo plazo mediante la adaptación y asimilación selectiva, una decisión que, aunque controvertida, permitió que algunos elementos de su cultura sobrevivieran dentro del nuevo orden colonial. El feroz Caonabó, por otro lado, eligió el camino de la resistencia armada, organizando ataques contra asentamientos españoles y movilizando a otros caciques para una rebelión coordinada contra los invasores. Capturado mediante un engaño, le ofrecieron esposas de latón haciéndolas pasar por joyas valiosas. Murió durante su traslado a España, convirtiéndose en símbolo de la resistencia indígena. Mientras tanto, Guaroinex intentó inicialmente cumplir con los tributos impuestos, pero ante la imposibilidad de satisfacer demandas cada vez más extravagantes, eventualmente lideró una rebelión que, aunque fracasada, demostró la capacidad de adaptación táctica de los líderes taínos. La brillante Anacaona, cacica de Saraguá y reconocida poeta, optó por la diplomacia y las negociaciones, manteniendo una paz frágil hasta que fue traicionada y ejecutada por el gobernador Nicolás de Obando, quien la invitó a un banquete solo para masacrar a ella y otros 80 caciques desarmados. Quizás la historia más emblemática sea la de Atuey, cacique que escapó de la Española a Cuba para advertir a sus habitantes sobre la llegada de los españoles. Cuando fue capturado y condenado a morir en la hoguera, un fraile le ofreció el bautismo para que su alma pudiera ir al cielo, a lo que Atuey respondió preguntando si los españoles también irían allí. Al recibir una respuesta afirmativa, declaró que prefería ir al infierno para no tener que encontrarse nuevamente con gente tan cruel. Esta anécdota, recogida por Bartolomé de las Casas, ilustra perfectamente la lucidez política y la dignidad inquebrantable de estos líderes que, lejos de ser víctimas pasivas de la historia, tomaron decisiones conscientes y estratégicas en circunstancias extremadamente adversas, mostrando una resistencia cultural que, aunque no pudo evitar la catástrofe demográfica, sembró semillas de supervivencia identitaria que siguen germinando hasta nuestros días. Cada vez que mencionamos palabras como huracán, canoa, hamaca, barbacoa o cacique, estamos manteniendo vivo un fragmento del legado lingüístico taíno. Qué maravilla poder conversar con el pasado cada día sin darnos cuenta. Estas palabras, que han viajado desde las islas caribeñas hasta convertirse en términos universales adoptados por múltiples idiomas, representan una de las formas más sutiles pero penetrantes de supervivencia cultural. El taíno, primera lengua indígena americana con la que los europeos tuvieron contacto prolongado, infiltró el español y posteriormente otros idiomas con términos que describían realidades americanas para las cuales los recién llegados carecían de vocablos apropiados, creando un puente lingüístico que ha sobrevivido siglos de colonización y que nos permite, cada vez que pronunciamos estas palabras, rendir un homenaje inconsciente pero significativo a aquellos primeros habitantes del Caribe. La mesa cotidiana es quizás el espacio donde la presencia taína se mantiene más viva y tangible en nuestra vida diaria. Alimentos como la yuca y su derivado el casabe, el ají que da sabor a tantos platillos latinoamericanos, el maíz en sus múltiples preparaciones, la nutritiva batata o el versátil maní, formaban la base de la dieta taína y hoy son ingredientes fundamentales en cocinas de todo el mundo. Estos aportes gastronómicos, que salvaron a los primeros colonizadores del hambre y posteriormente revolucionaron la alimentación global, representan una transferencia de conocimiento agrícola y culinario que constituye uno de los intercambios culturales más exitosos y perdurables de la historia. Cuando un niño en cualquier parte del mundo disfruta del sabor dulce de una batata o cuando una familia comparte un guiso sazonado con ají, están participando en una tradición alimentaria que comenzó hace milenios en las islas del Caribe, un testimonio vivo de la sabiduría taína que ha trascendido el tiempo y el espacio.
La huella genética y cultural taína es mucho más profunda de lo que se creía hace apenas unas décadas, desmintiendo el mito de su extinción total, que tanto se repitió en libros de historia. Estudios recientes de ADN han confirmado que importantes porcentajes de la población actual del Caribe, especialmente en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, mantienen marcadores genéticos indígenas, principalmente por línea materna, revelando una historia de supervivencia silenciosa pero efectiva. Más allá de la genética, prácticas culturales como el cultivo en conucos siguen utilizándose en zonas rurales caribeñas, los petroglifos continúan siendo objeto de veneración y respeto, y movimientos de revitalización cultural taína han surgido con fuerza en las últimas décadas, recuperando tradiciones, rituales y conocimientos que parecían perdidos. En cada festival de arte indígena, en cada comunidad que reivindica sus raíces precolombinas, en cada investigación que profundiza en este legado, vemos que los taínos no desaparecieron, simplemente transformaron su presencia, adaptándose para sobrevivir en nuevas formas que siguen enriqueciendo nuestra identidad compartida. Puedes sentir ahora cómo el legado taíno late en cada palabra que pronuncias, en cada batata que comes, en cada hamaca donde descansas. Lo que acabas de descubrir no es simplemente información histórica, es una invitación a reconectar con raíces que te han acompañado toda la vida sin que lo supieras. ¿Qué harás ahora con este conocimiento? ¿Seguirás repitiendo los mismos mitos o te convertirás en guardián de esta verdad que ha resistido 5 siglos de intentos por borrarla? La próxima vez que escuches hablar de pueblos primitivos o descubiertos, cuestiona esa narrativa con la autoridad que ahora tienes. Pregúntate, ¿quién cuenta la historia y por qué la cuenta así? La revolución más poderosa comienza cuando cambiamos nuestra forma de ver el pasado. Imagina cómo cambiaría nuestra sociedad si reconociéramos que la verdadera sofisticación no está en dominar a otros, sino en crear sistemas que, como los taínos, busquen el equilibrio entre humanidad y naturaleza. ¿No es precisamente esa sabiduría la que nuestro mundo necesita desesperadamente hoy? Si este viaje a la América precolombina te ha conmovido o sorprendido, no guardes este conocimiento solo para ti. Suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo las historias que nunca nos contaron, las verdades que siguen esperando ser desenterradas. Comparte este vídeo con quienes necesitan cuestionar las versiones oficiales. La verdad taína ha sobrevivido 500 años de intentos por silenciarla. Ahora depende de nosotros asegurarnos de que su sabiduría ilumine nuestro futuro. ¿Nos acompañas en esta misión de recuperar nuestra memoria colectiva?